Parte importante de nuestra vida es el conocimiento y el aprendizaje que nosotros tenemos, y como personas, como humanos, hemos de aspirar a conocer y a saber, principalmente en relación con aquellas cosas que atañen a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestro destino eterno. Con ese propósito, el Señor nos dio su palabra, y la palabra nos enseña y nos dice exactamente lo que nosotros debemos de hacer y buscar respecto a Dios. Ahora bien, podemos nosotros aprender a través de las experiencias de los personajes que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, así como sus preceptos y sus enseñanzas. Bien, por eso en esta hora vamos nosotros a meditar y a reflexionar en torno al mensaje que nosotros tenemos en el libro de Jonás. Por eso les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Jonás capítulo 2. Y vamos a leer este capítulo que dice de la siguiente manera. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En este pasaje, nosotros podemos aprender lo que es importante y trascendente para nuestras vidas. Saber perfectamente lo que el Señor nos enseña, y por eso nosotros en esta hora vamos a aprender precisamente de Jonás. Y lo que nosotros vamos a aprender y tenemos como tema, el tema en esta ocasión es lo que podríamos llamar el aprendizaje de Jonás. Fíjense bien, ¿cómo Jonás aprendió y qué aprendió? Bien, esto lo vamos a ver ahora, el aprendizaje de Jonás. En este capítulo que nosotros acabamos de leer, nosotros nos daremos cuenta paso a paso cómo fue que Dios le enseñó algo importante, importantísimo para nosotros, para él y para nosotros. Y esto es precisamente el aprendizaje que Jonás tuvo en esta ocasión. Ahora bien, nosotros entonces hemos también de conocer paso a paso qué es lo que nosotros necesitamos saber. Precisamente por no conocer ni comprender el hecho de que el Señor Jesucristo, Dios, nuestro Dios, procede de esa manera, nosotros no estamos dispuestos a aprender. Y por eso es que ignoramos, y por eso es que no nos interesa el conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos de escudriñarla, que debemos nosotros de saberla y conocer los procedimientos que Dios realiza para poder afirmar y fincar y afirmar la enseñanza que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. El profeta Jonás, como nosotros sabemos, muchos sabemos, el profeta Jonás en esta ocasión se encontraba huyendo de la presencia del Señor, huyendo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo había comisionado para realizar un trabajo que fuese y predicase a Nínive,
pero él no quiso ir, simplemente no quiso ir, se rebeló contra Dios y entonces él tomó la decisión de huir de la presencia del Señor, creyendo él que apartándose de Israel, él iba a olvidarse de Dios. Prácticamente Dios se iba a olvidar de él porque él iba a huir y estaba huyendo en esta ocasión. Recordemos, entonces el Señor obró, como todos sabemos, poderosamente, y entonces Jonás fue echado después de haber tomado él un boleto para una nave que iba para el mar, que iba para determinado lugar, como dicen las Sagradas Escrituras, y entonces pagó su boleto y entonces se echó a dormir en la nave y se olvidó del mundo. Pero lo que vemos nosotros, sabemos nosotros la experiencia de Jonás, de que vino un vendaval, vino el mar se encrespó y entonces echaron a Jonás al mar. Y dice la Biblia que Dios tenía preparado un pez para que lo tragase. Y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bien, estando en el vientre del pez, él oró. Y al mismo tiempo, él entendió y comprendió que Dios le estaba enseñando algo muy importante. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta hora, el aprendizaje de Jonás. ¿Qué fue lo primero que nosotros vemos en este pasaje? Primero, que Dios enseña a través de la angustia, si es necesario, para que nosotros podamos afirmar ese conocimiento. Dios pueda afirmar ese conocimiento en nosotros a través de la angustia. Veamos lo que dice el versículo 1 al 3. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Fíjense bien. El profeta Jonás tuvo que pasar por una situación angustiosa para poder aprender lo que el Señor quería que él supiera. Ahora bien, no necesariamente tenemos que pasar por eso, pero a causa de nuestra terquedad, y porque nosotros no queremos saber nada de Dios, no queremos saber nada de lo que Él estipula para nosotros, entonces Dios utiliza estos medios para que nosotros podamos llegar a ese conocimiento que es necesario para nuestra vida y para la vida también de los demás. Entonces, Jonás tuvo que aprender a través de esta circunstancia. La adversidad y las vicisitudes llegaron a él y entonces él se llenó de angustia, porque él, dice la Biblia, que clamó. ¿Cuándo? Cuando se encontraba en angustia, él clamó y buscó al Señor. Por eso no nos extrañe cuando nosotros pasamos por un periodo difícil y de aflicción y de dolor y de sufrimiento, porque algo quiere enseñarnos el Señor, algo, y tenemos que aceptarlo. Jonás, fíjense bien, lo que tuvo que pasar con él, estar en el vientre de un pez. Algo extraño, extraordinario y asombroso. El hecho de que, dice la Biblia, que Dios tenía preparado ese pez y entonces lo tragó. Y por 3 días estuvo en ese lugar. Lo sorprendente es que estaba vivo. Vivo en el vientre del pez. O sea que no se pusieron a funcionar los elementos necesarios para engullirlo y prácticamente triturarlo en el vientre del pez. Y él se dio cuenta de eso. Y entonces, al verse en esta situación, se llenó de angustia.
pero todo era parte de un aprendizaje. Segundo lugar, el Señor hace que nosotros pasemos por un pensamiento de abandono. Nos sentimos abandonados. Y es lo que nos dice el versículo 4 y 5. Dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. He ahí lo que nosotros experimentamos. Y es algo realmente asombroso y extraordinario. ¿Por qué? Porque incluso nuestro Señor Jesucristo se sintió abandonado. Señor, Él mismo dijo, oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Y este hombre, profeta de Dios, se sintió abandonado. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, desechado. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido y hemos tenido esa clase de experiencias en nuestra vida? Creyente y hermano amado, si te sientes de esa manera, has de recordar y hemos de recordar que incluso los profetas de Dios, el mismo Elías, se sintió totalmente abandonado. Un gran profeta. Y este hombre, fíjense bien de en dónde estaba. Siempre debemos de tomar en nuestra mente y en nuestra conciencia el hecho de que se encontraba en el vientre de un gran pez. Y no es ficción, no es invento, no es un cuento. Es una realidad. Único hombre en la historia que desde el vientre de un pez oró. Y se sintió abandonado. Desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Su confianza y seguridad al permanecer vivo, entonces dijo, Señor, voy a todavía entonces tengo esperanza de ver tu santo templo. Por eso cuando nosotros nos sentimos en esa situación y en esas circunstancias, cuando nos sentimos abandonados de Dios, algo nos quiere enseñar el Señor. Y debemos nosotros de aprenderlo y de entenderlo. En tercer lugar, y se sintió, y en ese aspecto aprendió a través de un espíritu de muerte. Se sintió morir. Vean lo que dice el versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. ¿Se sintió morir? Realmente nos sentimos morir. Mis amigos y mis hermanos, mis amados hermanos. Nos sentimos morir. ¿Pero qué? ¿Hasta qué punto es? Porque nosotros nos rehusamos a aprender lo que el Señor está tratando de afirmar en nuestros corazones y de enseñarnos lo que es importante para nuestra vida. Y nos sentimos morir. Creemos que ya es lo último. Y claro, ¿en qué otra circunstancia se podía sentir o qué otra sensación podía experimentar Jonás al encontrarse en ese lugar? En el vientre de un pez. Y dice, el alga se enredó a mi cabeza. Es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. O sea que estaba en la orilla de la muerte, prácticamente ya sepultado, porque dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí, en mí, para siempre. Mas tú me sacaste de ahí, oh Jehová, Dios mío. Cuando nosotros pasamos por una situación de esa naturaleza, generalmente, prácticamente,
hemos ya perdido toda esperanza. Nos sentimos morir y creemos que Dios nos ha abandonado. No, Dios está trabajando con nosotros, porque en nosotros necesitamos que en nosotros muera lo terrenal. Muera lo terrenal. Porque el viejo hombre todavía se levanta y se rebela contra Dios en nosotros mismos. Pertenecemos al Señor, sí, pero todavía hay muchas cosas que hay que quitar de nosotros. Y para ello tenemos que pasar por esta clase de experiencias. Y Jonás las pasó, pero era con un propósito único que Dios le quería enseñar. Pero no solamente eso. Aparte de eso, hay una experiencia de desfallecimiento. Ya estaba prácticamente acabado. Versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, entonces se acordó de Jehová. Exactamente. Porque mis amigos y mis hermanos, después de pasar por toda esta clase de circunstancias y de situaciones difíciles, cuando la aflicción y el dolor y el sufrimiento nos atacan, cuando todo es convocado contra nosotros, nos sentimos no solamente morir, sino también prácticamente desfallecer. Ya no hay esperanza para nosotros. Pero Dios está trabajando con nuestras vidas y debemos de entenderlo de esa manera. Él quiere enseñarnos algo que es importante para nuestros corazones, y para eso entonces utiliza toda esta clase de aflicciones y de dolores. Es necesario que nosotros pasemos por ello, si nosotros somos testarudos para aprender lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, lo que Cristo quiere enseñarnos. Él no quiere que pasemos por ello. Incluso en el libro de las Lamentaciones dice: el Señor no quiere que pasemos por ello. Dice en el libro de las Lamentaciones. Y Él incluso se duele de lo que hace con nosotros, pero eso lo hace porque nosotros somos todavía necios y testarudos para aprender lo que Él quiere grabar en nuestro corazón. Y se sintió de esa manera. Y totalmente indefenso. Vean lo que dice el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Sí? Porque él creyó que irse de Israel huía de Dios. Una ilusión. Una ilusión. Solamente se estaba ilusionando con algo que realmente no existía. Porque Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Entonces fue algo ilusorio para él y lo aprendió. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. No nos ilusionemos con lo mundano, con lo humano, con lo que en realidad es fantasía y fábula. Nosotros necesitamos afirmar nuestro corazón en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la realidad, la única realidad en la cual nosotros podemos aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es a través de su palabra en Jesucristo nuestro Señor, su palabra hecha carne. Bien. Y por último, el gran aprendizaje de Jonás. ¿Cuál fue? El versículo 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Cuál fue la gran verdad que el Señor quería
afirmar en el corazón de Jonás y que utilizó incluso el fuego y la fuerza del diamante con punta de diamante, un cincel con punta de diamante para grabarlo en su corazón fue: la salvación es de Jehová y de nadie más. Eso fue el gran aprendizaje, de que la salvación le pertenecía al Señor. Por lo tanto, si Dios le había enviado a predicar a Nínive, aunque fuera una nación perversa y extranjera, aunque fuera una nación totalmente abominable, Dios lo había enviado a predicar y él debía de haber obedecido. Y por eso él le enseñó que la salvación es de Dios y él la imparte a quien él quiere y como él quiere y a la hora que quiere. Todo le pertenece a él, porque la obra es de Dios y la salvación es del Señor. Él creyó que él tenía la autoridad para decidir si les predicaba o no, y por eso huye y se va. Es más, todavía va y les predica y se arrepienten los ninivitas y se enoja porque se arrepienten. Se enojó con Dios. Yo sabía que tú los ibas a perdonar, por eso yo huí. Pero la salvación es de Dios y él no tenía por qué poner un pero en relación con lo que el Señor le estaba ordenando. Por eso nosotros debemos de ser claros en este sentido. La salvación es de Dios. Por lo tanto, el Señor afirma en nuestros corazones que Jesucristo es el único medio, único. No hay más, no hay más. Solo Jesucristo es el Salvador del mundo. Solo Jesucristo es el Salvador de las personas. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solo Jesucristo puede entonces rescatarnos, liberarnos y darnos vida eterna. Y no hay más. No la hay. ¿Por qué? Porque la salvación le pertenece a Él, no a nosotros, no a nadie. La salvación es de Dios. Y Él es el único, no solamente que puede salvarnos, sino que Él es el único que la aplica a nuestros corazones. Demos gracias a Dios por su salvación. Y nosotros, como cristianos, los que somos creyentes, debemos de afirmarnos en esta fe, que solamente Dios tiene el derecho de forjar la salvación en nuestras vidas y de aplicarla a nuestros corazones y de darla a quien Él quiera, porque Él es Dios y solo a Él le pertenecen, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree y eres salvo. Nada más puede incluirse en este medio y método de salvación. Jesucristo nuestro Señor, nada más. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.